Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar leyendo el libro Emilia y la aguja envenenada. Y vamos entonces en la carta que le escribía Emilia a Diego. Página 27. Mon cher Diego, sigo con esta larga historia. Una semana después del fatal accidente, fui a una reunión de la facultad en la que estaban casi todos los profesores. Nos habían citado por unos nuevos fondos concursables que entregará la Escuela para Investigaciones Jurídicas. La reunión fue eterna y bastante latosa, aunque útil, porque con Matías pediremos plata para el seminario sobre policía y sociedad democrática del que te hablé hace un tiempo. ¿Te acuerdas? El prepotente de Vincetti, que pertenece a la raza de los de qué se trata para oponerme, se dedicó a discutir puras cosas irrelevantes. Yo creo que en el fondo habla solo para hacerse notar. La única que lo apoya siempre, aparte de su mujer, es Pamela Bravo, sin darse cuenta de las miradas de tedio que le lanza Sánchez. Creo que poco le va a durar la ayudantía. Sánchez me encanta, lo encuentro amable, sencillo, inteligente y buen mozo. Además, tiene un aire distraído y melancólico que lo hace muy atractivo. No te preocupes, amor, porque es viejo, debe tener más de 50 años. Terminada la reunión, había un pequeño cóctel para celebrar los fondos concursables y me quedé por las empanaditas de mariscos y por un profesor español visitante de Derecho Penal con el que quería hablar sobre mi seminario. Eran ricas las empanadas, pero no pude conversar con el español, porque el decano se lo acaparó. Estaban también las Figueras y su marido. Las Figueras y su marido. Él es bioquímico y trabaja en la universidad. No es feo, pero tampoco espectacular. Alto, poco pelo y cara de niñito viejo. Siempre anda vestido de negro, con ropa que parece sacada de una revista italiana. Tiene mucho humor y me di cuenta de que se llevan muy bien. Se hacen bromas, se ríen harto juntos y son cariñosos entre ellos. Conversé con él y me pareció que era un tipo agudo y culto. Pasaron dos cosas divertidas durante el cóctel. Una, que Carlos Chamorro, el ayudante de las Figueras, se emborrachó y un amigo tuvo que llevárselo. Yo no podía entender qué le había pasado, porque lo único que le vi beber fue una copa de vino. Pero después Matías me contó que estaba tomando un remedio fuertísimo que no se podía mezclar con alcohol. Por suerte ningún profesor se dio cuenta. Había empezado a hablarnos de la muerte de Clemente y luego de alguien que se había muerto en su colegio cuando él era más chico, pero que no era en su colegio porque estaban en la playa. Y se le enredaban las palabras y ahí se puso a llorar, el clásico borracho llorón. Es un tipo bien raro ese Chamorro. Es como un viejo chico del siglo pasado, ordenado y trabajador, pero tan puntilloso y maniático que pocos lo soportan. Nunca pierde la compostura y por eso me llamó la atención verlo en ese estado. Y mientras su compañero lo sacaba de ahí, me acordé de un incidente ocurrido unos días atrás, en el que también había actuado en forma extraña. Íbamos caminando juntos por el pasillo y al pasar frente a la oficina de las Figueras, a través de la puerta entreabierta escuchamos que ésta decía: «Es un niño peculiar, creo que hay algo oscuro en todo eso». Justo en ese momento, Carlos dejó caer abruptamente el alto de libros que llevaba en la mano. No fue que se tropezara ni nada parecido, simplemente abrió las manos y soltó los libros. Ante el ruido provocado en el pasillo, la profesora interrumpió su frase y alguien que estaba con ella en la oficina cerró la puerta. Carlos comenzó a recoger los libros con manos temblorosas, y mientras lo ayudaba en la tarea me fijé en su frente, que sudaba copiosamente. En cuanto volvió a tener los libros entre sus brazos, farfulló unas palabras ininteligibles
y se alejó de allí, casi corriendo. Me quedé inmóvil mirándolo y me pregunté si no estaría loco. Bueno, vuelvo a los sucesos del cóctel. Mientras engullía un pancito con queso y pensaba en Chamorro, escuché un estruendo. Alguien se había caído al suelo y varias personas lo rodeaban. ¡No! ¡Otra desgracia! Fue lo primero que pensé. Gracias a Dios, solo había sido un resbalón de Gina Vera, que pisó un canapé con mayonesa. Pobrecita, qué vergüenza más grande. Estaba sentada en el suelo, muy pálida, y decía: «No es nada, no es nada». Uno de sus zapatos estaba como a 1 metro del lugar. Entonces me fijé en su pie. Tenía los dedos deformes y amontonados unos sobre otros. Por pudor, desvié la mirada. Fui a recoger el zapato y se lo pasé, junto con una gruesísima plantilla que también había salido volando. Me dio las gracias y en un 2x3 se puso de pie y salió caminando muy derecha, como si nunca le hubiera pasado nada. Creo que yo habría hecho lo mismo. Firma E. Mi Diego en la ciudad luz. Sigo con mi relato para distraerte de los libros, del proyecto de tesis y de la molesta Francine. El miércoles en la tarde me fui a la biblioteca a estudiar procesal, pero no me podía concentrar. Mis ojos, en vez de leer, recorrían la amplia sala llena de mesas largas, blancas y brillantes que parecían recién pulidas. No te imaginas lo preciosa que quedó la biblioteca luego de su remodelación. Diego, ahora tiene una iluminación fantástica y además en cada mesa hay una lámpara que uno puede usar si quiere más luz. La alfombraron entera, así es que ya no crujen los pasos y el silencio es impresionante, como si a los estudiantes los nuevos espacios y la pulcritud les hubiera apagado la voz. Mientras fijaba mi vista en los nuevos anaqueles de madera, lo único que hacía era acordarme de Clemente y preguntarme cómo se había podido equivocar tanto con su dosis de insulina. No tomaba trago, no se drogaba, no tomaba calmantes ni nada que lo pudiera haber hecho equivocarse de esa manera. El único cambio que últimamente había notado en él eran sus buenas notas en civil. ¿Sería que de tanto estudiar comenzó a descuidar sus dosificaciones? Me pregunté. Era bastante absurdo pensarlo, pero a veces las cosas más absurdas suceden. Qué increíble me parecía que Clemente ya no estuviera con nosotros. Y cuando ese afán de sobresalir enfermizo que tenía el pobre finalmente le estaba resultando, sucedía esta desgracia. En eso estaba pensando en Clemente y en una y otra cosa relacionada con su muerte, cuando Cristina Figueras pasó frente a mí con un libro en la mano. Me saludó con una sonrisa cariñosa y se sentó en la mesa vecina. Aunque solo esa tarde se había abierto la biblioteca al público, había poca gente y el silencio, como te dije antes, era total. Pasaron unos 20 minutos durante los cuales yo había al fin logrado concentrarme en el texto, cuando me interrumpió un pequeño grito. Levanté la cabeza y vi que la Figuera se chupaba el índice de su mano derecha y luego lo agitaba en el aire. ¿Qué le pasó?, dije poniéndome de pie y acercándome a ella. «Me pinché». «¡Ay, qué dolor!», respondió agitando más su dedo. «Mira, ¿me puedes creer que había una enorme aguja en este libro?». Y botó con rabia el peregrino objeto de un papelero que había bajo la mesa. «¡Qué raro!», comenté, y me incliné para recoger la aguja del canasto, la que guardé automáticamente en el bolsillo de mi chaleco. Sí, rarísimo, y estaba ensartada justo en la página que yo buscaba. Alcancé a leer los títulos en las 2 páginas abiertas. VWeb, Topic and Jurisprudence. «No sé por qué me duele tanto», siguió ella, y se volvió a chupar el dedo. «Mira cómo se me hinchó en unos segundos. ¿Quién puede ser tan estúpido como para dejar ensartada una aguja en un libro?». Me enfurecí.
Increíble, dijo las Figueras, y luego sonriendo agregó: no te preocupes, ya se me va a pasar. Regresé a mi mesa y retomé el texto. Pero un cuarto de hora más tarde vi que mi vecina volvía a agitar el dedo. Cerraba el libro y se ponía de pie. Me duele demasiado, dijo al pasar frente a mí. La seguí con la mirada, su pelo liso, brillante y tupido se movía al ritmo de los pasos con vaivén de péndulo. Iba a volver a mi lectura cuando me di cuenta de que se había detenido unos 10 pasos de la puerta y luego reanudó su marcha vacilando, como si estuviera borracha. Giró la cabeza y noté que su cara estaba roja y muy congestionada. Me levanté de inmediato, pero antes de que alcanzara a llegar a su lado, trastabilló y levantó las manos, como buscando apoyo en una existente muralla. Entonces sus piernas se doblaron y cayó con violencia sobre el piso. Su cuerpo se contrajo en una serie de esternones y luego se quedó muy quieto. Me incliné e intenté hablarle, pero estaba inconsciente. Yacía con el cuerpo arqueado y tenía la cara hinchada como un sapo, los ojos fijos y la boca entreabierta. Por la comisura de sus labios corría un hilo de saliva. En ese momento llegaron la bibliotecaria y 2 alumnos que estaban cerca de la puerta. Señora Cristina, señora Cristina. La bibliotecaria, consternada, solo atinaba a darle aire con una revista. ¿Será un ataque de epilepsia?, comentó uno de los alumnos. El otro, 2 pasos más atrás, no se atrevía a acercarse. Le tomé el pulso y al no encontrárselo apoyé mi oreja contra su pecho. Con un gesto hice entender a la bibliotecaria que no encontraba latido alguno, y ésta, en un ataque de desesperación, la levantó por los hombros y la remeció. La cabeza colgó hacia atrás, igual que la de un títere. Angustiada, miré a los 2 estudiantes que seguían ahí paralizados y con cara de terror. Y creo que les grité: ¿qué esperan? ¡Hagan algo! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Muévanse! Mientras estos salían corriendo y la bibliotecaria tiritaba como un pollo, me quedé arrodillada con la cabeza de las Figueras inerte sobre mi regazo. Su dedo tenía un color rojo oscuro y estaba del porte de una ciruela, y ya no respiraba. No te imaginas, Diego, lo que fue ese momento. Piensa que tan solo unos minutos atrás había estado conversando con una mujer joven y vital, que había sido mi profesora durante meses, y que en ese momento esa mujer yacía sin vida entre mis brazos. ¿Te das cuenta? Era como estar viviendo una pesadilla, algo que no podía ser real. Y aunque nunca sentí un cariño especial por las Figueras, me invadió una tristeza enorme y sentí que me dolía todo el cuerpo, el pecho, el estómago, las piernas, y que los ojos se me nublaban. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?, escuché que repetía una y otra vez la bibliotecaria con voz temblorosa. No me vas a creer, pero entonces mi inconsciente recordó las recomendaciones del inspector Santelices y entre lágrimas miré la hora. Eran las 5 de la tarde. Luego respondí a la letanía de preguntas de la bibliotecaria. Lo mejor que podemos hacer es rezar. Te quiero, Emilia. Firma E. Querido Diego, ¿sabes, Diego? No veo la necesidad de que te cuente todo esto, de que le cuente todo esto a tu amiga Francine, porque ella no está al tanto del contexto y su opinión me parece irrelevante, por no decir otra cosa. Mira que decir que todo parece una historia de país bananero. ¿Qué se habrá creído? No sé cómo no te da rabia, como si en Francia no fueran expertos en crímenes pasionales y también de los otros. Recuérdale los crímenes de los hermanos Legrand, hace un par de años en ese colegio del sur de Francia, que superaron lejos a los del Destripador de Londres del siglo XIX. Muy inteligente y estudiosa de Levi Strauss será la tal Francine, pero te ruego que me ahorres sus comentarios. Vuelvo a mi historia. A las Figueras se la llevaron a la morgue e igual que a Clemente. Le hicieron autopsia. ¿Sabes de qué murió? De shock anafiláctico. Eso quiere decir una reacción alérgica tal que se le paralizó el corazón.
El entierro fue con discursos del decano, del presidente del centro de alumnos, de algunos profesores. El marido vestía un terno de cotelé todo arrugado, como si no se hubiera cambiado la ropa en varios días. Estaba sin afeitarse y lucía unas ojeras de enfermo terminal. Parecía un fantasma. A la mañana siguiente, después del entierro, el inspector Santelice se presentó en la universidad. La noche anterior me había llamado por teléfono, ya que se acordaba perfectamente de que yo era la alumna de la Escuela de Derecho. Cuando supo que además la Figueras había muerto en mis brazos, comentó con su tono socarrón: «Bueno, parece que otra vez trabajaremos juntos, Emilia». No me sorprendí. A esas alturas yo ya estaba convencida de que la aguja había sido puesta allí por alguien que sabía que la Figueras iba a abrir ese libro exactamente en esa página. Santelices solo me lo confirmó, porque ese día en la biblioteca, cuando llegaron a buscarla, yo inmediatamente le entregué al médico la aguja que había recogido. Y resultó que era, no vas a creerlo, era una aguja con un pequeño orificio en la punta, en el cual había nada menos que una cantidad de veneno de abeja suficiente para matar a 3 personas alérgicas juntas. Un instrumento para asesinar digno de Lucrecia Borgia. ¿Te das cuenta? Con el inspector nos juntamos en el casino a tomar un café. Me preguntó por ti y te mandó muchos saludos. Está un poco más gordo y más pelado, pero siempre con su gran vozarrón y sus ojillos negros de mirada penetrante. Hiciste muy bien, Emilia, recogiendo esa aguja de inmediato. Si no lo hubieras hecho, el asesino se habría arreglado para retirarla y habría sido mucho más difícil determinar la causa de su muerte. Fue su saludo. Le conté entonces el episodio de la abeja en clases y convinimos en que, dado lo autorreferente del carácter de las Figueras, seguramente habría muchos, aparte de los alumnos de mi curso, enterados de su alergia. Lo primero y lo más difícil será saber quién estaba al tanto de que ella abriría ese libro. Y justo en esa página, dijo mientras ponía azúcar en su café. Eso será lo más difícil, inspector, le dije rápidamente. Me miró frunciendo el ceño interrogante. Resulta que yo estaba en la sala de profesores cuando ella preguntó por una cita de Viewe. Y Rigoberto Sánchez, el profe de penal, le dijo exactamente en qué libro y en qué página estaba la cita. Qué curioso, comentó Santelices. Pero, ¿cómo se iba a asegurar el asesino de que solo ella abriría ese libro? Porque en ese momento la biblioteca estaba cerrada y alguien comentó que no la abrirían hasta el miércoles subsiguiente. Entonces ella dijo algo así como: «Ah, justo yo tengo 2 horas libres esa tarde, aprovecharé para ir». «Pero habrá muchos libros como ese». «Sí, pero en la biblioteca hay un solo ejemplar en alemán. Tanto las Figueras como Sánchez son doctorados en Friburgo y leen los textos en alemán. Y eso todos lo saben». Todo esto me da mucha mala espina. Me pregunto si Santelices dejó la frase sin terminar. «¿Sí qué?», lo apuré. «Si ese muchacho que murió la semana pasada, Clemente, era amigo mío», expliqué. «Era diabético y se murió de una sobredosis de insulina». ¿Sobredosis? Sí, ese fue el informe de la autopsia. Me interrumpió el inspector mirando su reloj. «Es la hora de mi cita con el rector. ¿Me podrías escribir una lista de las personas que estaban en la sala de profesores ese día?» Mientras tanto agitó su brazo para llamar a su ayudante, un hombrecillo flaco de anteojos oscuros y terno rayado que esperaba de pie junto a la puerta. Cuando éste se acercó, Santelices le dijo: «Uvilla, anda a la biblioteca y haz una lista de todas las personas que estuvieron allí el miércoles pasado». «Si quiere yo lo acompaño», ofrecí. «Conozco bien a la bibliotecaria que estaba ese día». Uvilla, luego de mirar a su jefe, que asintió con un pestañeo, aceptó sonriente mi ofrecimiento.
No te diré lo que fue eso. La pobre Teresa, la bibliotecaria, se puso nerviosísima y apretaba todas las teclas equivocadas tratando de buscar en la pantalla los nombres de los libros prestados. Después, al imprimir, se le enredó el papel y se trabó la impresora. Terminamos Uvilla tranquilizándola y yo sentada frente al computador. La única que apareció en pantalla con el texto en alemán fue la Figueras. En cuanto a otros libros consultados o prestados, solo estaban los nombres de Rigoberto Sánchez y Carlos Chamorro. Pero no todos los que pasan por ahí quedan registrados, comentó la bibliotecaria. Solo los que me piden que les preste o ubique un libro. ¿Se acuerda de haber visto algún otro profesor de la facultad por aquí esa tarde?, preguntó Uvilla. Ella lo miró como si el detective le estuviera pidiendo resolver una ecuación matemática y negó lentamente con la cabeza. La señora Gina Vera, por ejemplo, leyó Uvilla en la lista que yo había hecho y que Santelices le había entregado. La verdad es que pasa tanta gente por aquí que... Pero ese día fue muy especial. Se le habrá quedado grabado, ¿no? Uvilla mascaba chicle. Para serles franca, no me acuerdo. La bibliotecaria tenía 2 dedos cruzados a la altura del pecho, como si estuviera rezando, y su mirada vagaba por encima de mi hombro. Fueron tantas las emociones que se me borró el resto. De pronto dio un respingo. ¿Sabe? Creo que me acordé de alguien, dijo con un hilo de voz. Me di vuelta intrigada y divisé a Paolo Vincetti, hojeando unas revistas. Teresa bajó aún más el tono y dijo en susurro: ahora me acuerdo de haber visto ese día al profesor Vincetti con la profesora Bravo. Me acuerdo de ellos porque... ¿Sí? ¿Por qué?, dijo Uvilla, ante la súbita interrupción de la frase. Me llamaron la atención porque se quedaron mucho rato conversando en voz baja, dijo con la incomodidad de alguien que está revelando un secreto, y después se fue sin pedir ningún libro. Dijo el inspector tomando nota. ¿Alguien más que le haya llamado la atención? Por favor, trate de hacer memoria, señorita. Le prometo que no me acuerdo. Teresa se frotó las manos y negó con la cabeza, esta vez enérgicamente. Salí de la biblioteca bastante desilusionada, porque en realidad cualquiera podría haber estado ahí sin ser notado por la bibliotecaria. Pero igual quise transcribir la conversación. Ya sabemos que ningún detalle puede ser dejado de lado en una investigación. ¿No, amor? Firma E. Mi querido Diego, las cosas se precipitan. Resulta que ahora no solo son sospechosos los que estaban en la sala de profesores, sino que también el marido de las Figueras, porque resulta que estaban casados por el civil, y él hereda una pequeña fortuna que recibió ella de una abuela. Obviamente no estuve presente en el interrogatorio de los profes, pero Santelices me dijo que él me contaría después. Mientras tanto, decidí hacer algunas investigaciones por mi cuenta. ¿Te acuerdas que en la calle Millaray, cerca de la facultad, hay una serie de tiendas de antigüedades? Bueno, ayer, camino al metro, al pasar frente a una que siempre me llamó la atención por su nombre, Babilonia, recordé algo que había visto atrás en la vitrina. Tuve una corazonada y entré. ¿Tiene agujas antiguas?, le pregunté a la única persona que había, un viejo enjuto y muy pálido, que evidentemente usaba peluca, porque la tenía un poco ladeada. ¿Agujas antiguas? No creo. No sé, déjeme consultar. Señora Leontina, llamó, girando la cabeza hacia una cortina. ¡Una clienta! Pasaron unos eternos minutos, durante los cuales el viejo se sentó tras una mesa en cuyo canto había un letrero borroso que decía caja, y se puso a hojear una libreta sucia y llena de números, con la concentración de quien lee una novela fascinante. De pronto se abrió la cortina y apareció la dueña, una señora de pelo oscuro y voluminosa, que debes de haber visto 1000 veces al pasar por ahí,
porque siempre está muy arreglada y pintada, barriendo la vereda frente a su tienda. Sí, fue su saludo. Quería saber si tiene agujas antiguas, raras. Qué curioso que me preguntes eso, porque justamente la semana pasada vendí la única que he tenido. Estaba en vitrina hacía meses. Era una fiel reproducción de una aguja renacentista italiana. Tú sabes. Y levantó una mano de uñas largas y rojas al aire, en un gesto de entendida en la materia. Sentí que se me doblaban las piernas y solo atiné a repetir: ¿la vendió? Sí, lamentablemente, pero era un objeto muy caro, dijo, mirándome de arriba abajo como si mi facha de estudiante no fuera la de un comprador solvente. ¿Se acuerda a quién se la vendió? Mira, chiquilla, por lo general no ando averiguando la vida de mis clientes. Sí, entiendo, señora, pero sabe, trabajo para un coleccionista. ¿Y para un coleccionista?, me interrumpió la mujer mirándome con desconfianza. Y sin esperar respuesta agregó: ¿qué estudias tú, niña? Antropología, fue lo primero que se me ocurrió decir en memoria a ti. Y enhorabuena, porque exclamó: ¡uy, qué interesante! Tengo un sobrino que estudia lo mismo. Y como si eso bastara para justificar mi interés, continuó toda sonrisas. Me encantaría ayudarte, chiquilla, pero lo único que recuerdo del comprador es que tenía una barba negra y tupida, que usaba un impermeable gris bien largo y un sombrero de ala ancha. Me acuerdo porque me llamó la atención ese atuendo en un día de sol. ¿No se acuerda de su rostro? Entre el impermeable, con el cuello subido, los anteojos oscuros y el sombrero, no, en absoluto. Solo recuerdo la barba. ¿Ninguna otra cosa que le llamara la atención? Uy, chiquilla, pareces detective y no estudiante. Siento no acordarme, aunque sí, creo que algo más me llamó la atención. ¿Qué sería? Cerró los ojos, tratando de hacer memoria. No sé, era algo raro. Ah, ya sé. Me parece que cojeaba un poco, aunque no demasiado. ¿Se hacía el cojo? Ay, chiquilla, tantas preguntas me confunden. A mi edad. Y antes de acabar la frase me dio la espalda y se dirigió a una clienta que acababa de entrar. Salí del lugar con el corazón dando tumbos y corrí a un teléfono. Llamé a Santelices, pero tenía el celular apagado. ¿Te das cuenta, Diego, de lo que te estoy contando? Esto sucedió hoy, a las 4:30 de la tarde. Firma E. Querido Diego, sí, ya hablé con Santelices y va a ir personalmente donde la señora de la tienda de antigüedades y le va a llevar foto de los sospechosos por si reconoce a alguien. Por mi parte, comenzaré con mi propio interrogatorio. Trabajaré con una técnica de asociación de ideas que se me ocurrió conversando con Matías. Se trata de mencionar a cada sospechoso una frase que normalmente no tendría ningún significado particular, salvo para él, si es el asesino. Sí, sé que es peligroso y me da un poco de miedo. Por eso tengo que buscar una frase bien inocua, de modo que no se dé cuenta de que fue dicha a propósito. Si se te ocurre alguna, dímela. Finalmente, ayer en la tarde me junté con Santelices en su oficina. Me hizo escuchar la grabación de su interrogatorio a los profes, que no vale la pena que te la transcriba, porque a mi juicio, y la de él también, no hay nada relevante en ella. La única novedad es que al revisar el escritorio de las Figueras, encontró anotado en su agenda aclarar lo de C y P. Puede ser una pista de algo, o ser una tontera, pero hay que tenerlo presente. Esta mañana estaba en el casino tomando un café sentada al mesón y llegaron Paolo Vincetti con Gina Vera, su señora. Desde que se rumorea que él reemplazará a las Figueras como jefe de docencia, parece un pavo real. Su mujer, en cambio, me cae muy bien. Me dio las gracias otra vez por mi ayuda cuando se cayó y comentó con mucho humor que nunca había pasado una vergüenza más grande. A pesar de ser feucha, es tan simpática que uno se olvida de sus ojos juntos y de su pelo de ratón. Además, es realmente brillante. Estábamos en plena charla cuando llegaron Pamela Bravo y Rigoberto Sánchez.
Hola, chiquillos, dijo la Bravo, con esa voz nasal que tiene, como de asco permanente. Vestía un suéter de lana angora amarillo limón que no la favorecía. Estoy tan nerviosa con todo lo que ha pasado y ese inspector dando vueltas e interrogándonos. ¿Ustedes no? No hay que preocuparse. Todos aquí tenemos la conciencia tranquila, respondió Vincetti, inflando el pecho y sonriendo de oreja a oreja. Noté la mirada que le echó a su mujer y se produjo un silencio. Pamela comenzó a darle vueltas a una piedra azul que llevaba colgada en el cuello y que yo me quedé mirando fijo sin darme cuenta. Era de mi abuelita, me dijo ella en un susurro sin que yo le preguntara. Vincetti miraba a la lejanía. Sánchez, como siempre, tenía un aire distraído, pero en un momento pareció despertar y murmuró como hablando para sí mismo. Parece que todos estuvimos en la biblioteca. ¿Qué dices?, preguntó Vincetti. No, nada, estaba pensando en voz alta, igual que Pamela. Ese inspector me tiene con los nervios de punta. Relájate, lo calmó Gina, dándole unos golpecitos en el brazo. Pronto se dará cuenta de que no tenemos nada que ver con su investigación y nos dejará tranquilos. Eso espero. Bien, vamos, Pamela, que ya comienza la clase. Y Sánchez se despidió con un ademán. Su ayudanta lo siguió taconeando ruidosamente con sus zapatos de terraplén. Rigoberto, comentó Vincetti, cada día más ensimismado. Nunca quedó bien luego de la muerte de su mujer, y ahora lo afectó mucho lo de Cristina. Menos mal que está en tratamiento, porque a Paulo Vincetti se le congeló la palabra en la boca ante la nueva mirada que le lanzó Gina. Sonrió como un tonto y dijo algo acerca de la hora. Nos despedimos. Firma E. Vamos a continuar con la carta de Emilia a Diego, de la página 46, en un ratito más. Chao, chao.